¿Cómo están? Es para mí un placer enorme poder saludarlos una vez más a través de este espacio informativo para el hombre que hace producir la tierra. Este es el programa El Campo. Es la segunda edición después de una etapa de una pausa que tuvimos que hacer por, pues ya ve los problemas de la pandemia, nueva cepa que pues nos tiene a todos acalambrados. Pero como dijo el presidente de la República, tenemos que correr el riesgo, tenemos que hacer algo, porque si no, pues entonces esto se paraliza y no vamos a hacer nada. Y mire usted, lo había anunciado con anticipación y es un tema muy importante el que voy a abordar al día de hoy, sobre todo porque lo voy a abordar con un experto conocedor del tema. El tema es qué hay en el suelo, qué hacer para lograr una buena cosecha. Y me da muchísimo gusto saludar al ingeniero Sergio Caraveo desde Ensenada, Baja California. Lo tenemos en línea. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. A don Iván, muy buenas tardes. Con un gusto tremendo de volver a convivir contigo en un nuevo evento, en una entrevista por medios cibernéticos ahora. Una de las últimas que nos tocó convivir fue presencial en Los Mochis, en un cumpleaños de tu empresa, precisamente. Sí, que por cierto, pues por mucho gusto. Que por cierto ya está nuevamente en puerta en noviembre, 10 de noviembre. Quizás, bueno, al terminar el programa vamos a hacer a lo mejor un compromiso. Por lo pronto vamos a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores y usted váyase por un refresco, siéntase cómodo, porque el tema de hoy es muy importante. Vamos a ir a los mensajes y regresamos. El verdadero productor va por el... Con semillas certificadas Reina de Grupo Cinta. Mayor cantidad en vainas, granos más uniformes y rendimientos de hasta el 36% más que otras variedades. Para una agricultura sustentable, vino a la piratería con el Rey de Frijol y semillas certificadas Reina. ¡Ya ganamos! 668-811-8726 o visítenos Parque Industrial Santa Rosa. Somos CNK Semillas y llegamos para impulsar la evolución de las semillas y los agricultores, respetando el medio ambiente y las comunidades, con innovación y tecnología para obtener una mayor rentabilidad con los mejores híbridos de maíz. NK Semillas. Innovar para ser mejores. Inicia el nuevo ciclo agrícola. Prepárese para recibir la mejor recomendación de fertilización. Analice su suelo. En Agrotech Laboratorio contamos con el mejor equipo para analizar su suelo, follaje, agua y fertilizantes. Además le brindamos asesoría técnica para que usted haga una inversión segura. Estamos en Juan José Ríos frente al IMSS. Llame al 6681-7291-99. Nosotros lo visitamos en su campo. Tenemos el mejor precio. Agrotech Laboratorio. En la agricultura cada día es un nuevo reto y en Safinsa nos preparamos para darle un mejor servicio. Contamos con financiamiento, seguro agrícola, silos para el almacenamiento de tu cosecha y toda la línea de agroquímicos y semillas que usted necesita para hacer producir la tierra. Llama al 86-509-73. Safinsa, siempre del lado del agricultor. Bien, pues ya estamos listos para entrar de lleno con el tema que hoy vamos a abordar con el ingeniero Sergio Caraveo. La verdad que sí me da mucho gusto poder platicar con él porque sé que es una persona de experiencia, con mucho conocimiento, pero sobre todo que sabe expresar y dar a conocer de una manera muy simple, muy sencilla, el conocimiento sobre este tema. Me tocó verlo por primera vez, fue donde iniciamos una amistad en Navojoa, Sonora, en una plática muy importante que dio allá. Y desde entonces le he dado seguimiento a su trabajo, a la experiencia que ha ido adquiriendo y hoy queremos compartir esa experiencia que él tiene con ustedes, amigos agricultores, que están por iniciar un ciclo agrícola y que están con el Jesús en la boca porque los precios de los fertilizantes se están incrementando. Esto lleva a los productores a una simple y sencilla estrategia: analizar su suelo, saber qué hay en su suelo, para poder complementar solamente lo que haga falta. Ingeniero, bienvenido. Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a don Iván y muy buenas tardes a tu tremendo público de todo el país y quizá más allá de nuestras fronteras. Son dos preguntas las que tú planteas para hablar sobre el tema suelo. Que ya el hecho de hablar del tema suelo es
problema, ¿no? Es muy complicado porque en nuestro país y en el mundo hay una cantidad de suelos inmensa, una variabilidad de suelos inmensa. Por lo tanto, las variaciones que hay entre ellos, incluso a nivel del mismo terreno de un productor, pues genera necesidades de manejos diferentes. Antes de ir a las dos preguntas que tú planteas, que no son nada fácil de responder, ¿sí? Quiero comentar lo que ya me has escuchado decir en algunas ocasiones. Entiendo que no todos pudieran estar de acuerdo con esta aseveración que yo tengo siempre en los eventos en los que me toca participar, y que se refiere a lo siguiente: el suelo es la fuente de vida por excelencia. ¿Por qué genera polémica? Pues porque el grueso de las personas no tienen idea de lo que se trata el suelo, y no tienen idea de que nuestras vidas y las vidas de prácticamente todos los seres vivos dependen del suelo. Y cuando digo todos los seres vivos, no solo me refiero a los animales de cuatro patas o los que se arrastran en el suelo, sino también a los que viven en los cuerpos de agua, en mares, océanos y lagos. Nada más y nada menos, la FAO indica que para los seres humanos la fuente de alimentos nuestra es el suelo, en un 95%. En mi caso, yo no estimo un 95%, para mí es el 100%. El 95% que la FAO estima es pensando exclusivamente en lo que se produce sobre el suelo. Pero cuando a mí me cuestionan y me dicen, no es posible que digas que toda la vida depende del suelo, cuando hay gente que vive del mar, ¿no? De la pesca, por ejemplo. Y hay gente que no solamente come cosas que vienen del suelo, comen otras cosas. Y también me cuestionan qué ondas con la hidroponía. Me dicen, la hidroponía no requiere del suelo, por eso se llama hidroponía. Es producción en agua o en solución nutritiva, en sustratos o sin ellos. Y parece que el cuestionamiento es correcto, pero finalmente les hago entender que no es correcto. ¿Por qué? Porque el suelo no solamente sirve para producir cultivos, para que estén las raíces ahí de cultivos diversos, frutales, hortalizas, cereales, leguminosas, cualquiera, sino que también es sostén de las estructuras de los seres humanos. Es correcto. Y las estructuras que soportan la hidroponía son fabricadas por el ser humano sobre el suelo. Sin suelo no hay hidroponía, por más que las raíces estén en el agua, porque el suelo también para eso sirve. Y en cuanto a los pescadores que casi nunca se comen una hortaliza, o que viven en un barco y jamás han comido nada en el continente, casos muy extremos, habría que preguntarse qué es lo que comen los peces, los animales que viven en el mar, de qué se alimentan las algas y todos los vegetales que hay dentro del mar. Aquí hay una cuestión muy interesante que voy a mencionar más adelante relacionada a la nutrición, y va de la mano con el hecho de que, por ejemplo, me preguntaba hoy justamente me preguntaba mi hijo, papá, me dice, yo sé que todo en esta vida tiene algo bueno y todo tiene algo malo. Me dice, pero los huracanes y los ciclones, ¿qué tienen de bueno? Y le digo yo, si pensaras como agricultor, te darías cuenta que un huracán, a pesar de que cause daños, de que causa estragos, perjuicios de muchos tipos, inundaciones, arrastra vehículos, tumba casas, en fin, llueve, se llenan las presas, los lagos, los ríos conducen agua, las tierras recuperan humedad, los mantos freáticos, es decir, el agua que está abajo del suelo, se incrementa. Y los beneficios vienen cuando toneladas, miles de toneladas
de toda clase de alimentos se producen gracias a que tenemos agua de lluvia. Entonces, cada huracán, cada ciclón, también es una bendición. El agricultor sabe perfectamente, nosotros los agrónomos sabemos perfectamente que las lluvias son una bendición. Es correcto. Sí, puede haber tragedias durante huracanes y ciclones, pero la bendición que deja con toda el agua que nos regala es increíblemente positivo. Y me dice mi hijo, sabía que te ibas a ir por el lado de la agricultura. Él no sabe de agricultura, pero yo sí. Ese es un detalle muy interesante. Y le digo, pero más allá, le digo, de que nos proporciona agua para poder generar cultivos, generar cosechas. Fíjate que cada vez que cae un ciclón, le digo, cada vez que cae un huracán, es un beneficio para los animales del mar. Y me dice, ¿los animales del mar? ¿Por qué? Me dice. ¿Qué tiene que ver? Le digo, no creas que es porque llueve en el mar, sino porque del continente, los ríos, los drenes parcelarios, todos los arroyos, llevan el agua al mar. Y esa agua al mar lleva miles de toneladas de minerales, de microorganismos, de organismos vivos, cantidad de sustancias que alimentan tanto a las plantas como al plancton, como a los animales de todo tipo que existen en el mar. Es decir, la mineralización del mar se da gracias a las lluvias. Y huracanes y ciclones, esa es una de sus colaboraciones. Por eso es que los tiburones y todos los peces, los camaroncitos, las algas del mar, todas las plantas, no padecen de ninguna enfermedad. Porque ahí sí están todos los nutrimentos. Es correcto. Bien, quiero, antes de entrar en el punto concreto, no sé si quieras detenerme y preguntar algo, yo con todo gusto lo contesto. No, sí, tiene sentido lo que nos estás explicando, porque efectivamente los suelos se remineralizan con los arrastres que vienen de la sierra. Cuando sobreexplotamos el suelo, sacamos los minerales y muchas veces no nos detenemos a reponerlos de manera manual, se pudiera decir. Habitualmente los minerales no se reponen. Ese es un punto que voy a tocar más adelante, pero lamentablemente se sustituyó la mineralización natural de los suelos que se hacía a principios del siglo pasado por la fertilización química. Entonces, no hay aportación de minerales por parte del productor y no maneja procesos que mineralicen los suelos. Esa es parte central de esta plática. Entonces, quiero comentar lo siguiente. Mucha gente, por ejemplo, yo soy especialista en suelos, agrónomo especialista en suelos, y la gente que jamás ha oído de eso, pues ha escuchado si acaso que existen los ingenieros agrónomos. Pero cuando yo le digo que soy especialista en suelos, mucha gente dice, oye, ¿y eso qué es, no? ¿Qué hacen ustedes? ¿Para qué sirven? Le digo, pues algunos no servimos para nada, ¿no? Pero a otros sí nos interesa realmente servirle a nuestra descendencia. Fíjate cómo te lo digo. Servirle a nuestra descendencia a través de tratar de hacer lo mejor posible las cosas a favor de nuestros suelos. ¿Para qué? Para que quienes hereden esas tierras, esos suelos, las hereden de mejor calidad que como las tuvieron sus padres. Esa es una tarea de conciencia de nosotros, los ingenieros agrónomos, y que deberían de retomar los agricultores. ¿Sí? No nada más producir por producir, sino también tener una cierta conciencia de qué está produciendo y para qué lo está produciendo, cómo lo está produciendo y qué le va a heredar a sus hijos. ¿Qué le va a heredar a la humanidad si no es que son sus hijos los herederos? Porque ahora hay herederos que no quieren saber nada de la tierra. Sí. Adelante. Sí, ingeniero, has tocado un tema muy importante. Muchas veces se produce por producir
No importa producir cantidades sin importar lo que estamos aportando en esos alimentos que estamos llevando a las mesas de la gente que los va a consumir. Es ahí donde entra precisamente el conocimiento del suelo, su estructura, cómo los minerales se transportan hacia los frutos que nosotros vamos a consumir, y esos nos ayudan para ser más resistentes a todo ese tipo de tener una mayor resistencia a los virus que actualmente nos están atacando. Me gustaría que siguiéramos platicando de esto, pero antes, ingeniero, quiero decirte que le quiero mandar un saludo a Manuel Lugo, a Manolo en Juan José Ríos, a Fernando Urías, a Jesús Manuel Camacho, Héctor Iván Soto. El ingeniero Bernardo Castro Medina dice un gran saludo a gran amigo Carabeo, un gran investigador. Nos está viendo, y quiero decirles a ustedes que si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, háganlo a través de la plataforma. Yo aquí le voy dando lectura para que el ingeniero Carabeo nos pueda ir ilustrando o despejando las dudas que ustedes tengan. Ingeniero, entonces, es bien importante conocer la estructura del suelo, qué hay debajo del suelo para poder tener mejores cultivos. ¿Qué hay debajo del suelo? Mira, antes dame permiso de leerte un poquito. Sí, adelante. Sobre algunas de las funciones del suelo, para que se entienda un poco mejor la maravilla que es el suelo. ¿Sí? Nosotros podemos ser muy apasionados y muy sabedores de algunas cosas relacionadas con el suelo, pero quizá muchas de las gentes que nos ven o que nos escuchan jamás han escuchado cuáles son las funciones del suelo, algunas porque todavía faltan. Los suelos regulan el clima. Un suelo desnudo, sin pastizales, sin bosque, usualmente es un suelo caliente, es un suelo que hasta el viento se lo lleva. ¿Sí? Las gotas de lluvia lo desbaratan, se hacen arroyos, cárcavas, son suelos muy empobrecidos usualmente. Los suelos son parte medular del ciclo de los nutrientes del planeta. No digo de la agricultura ni de la ganadería, son el centro, la parte medular del ciclo de los nutrimentos del planeta. Regulan los flujos naturales del suelo, flujos de agua, de líquidos, flujos de gases, flujos de organismos vivos, pero principalmente los flujos naturales de las aguas, ¿sí? A profundidad, en manantiales, en ríos subterráneos, en fin, hasta en los cenotes de allá de la península de Yucatán. Es fuente de la farmacia, el suelo. El suelo es fuente de la farmacia y también es fuente de recursos genéticos. ¿De dónde vino la penicilina? Exacto. Sino de los hongos del suelo. Es correcto. Por ejemplo, uno de miles de ejemplos que puede haber. Es el fundamento para las estructuras humanas. Si tú quieres hacer una cueva, está en el suelo. Si quieres hacer un invernadero, es sobre el suelo. Quieres poner una columna, un faro. Quieres que tu vehículo circule, ¿por dónde va a circular? Sobre el suelo. El pavimento es cosa nueva. Sí. En tiempo geológico, ¿no? Es el proveedor natural de materiales de construcción. Sí. ¿Sí? Y eso, por lo regular, en cuestiones de agronomía, no se ve. Y la gente, en general, menospreciamos el suelo. Jamás nos llama la atención el suelo. Yo digo vulgarmente, y les ruego me disculpen, que al suelo lo escupimos, lo orinamos, lo zurramos, y nos importa muy poco. Sí. Sin saber, sin entender siquiera, sin tener un gramo de conciencia de que nuestra vida depende del suelo y la vida del planeta en general. Exacto. Es el proveedor, en el suelo, y sobre el suelo se encuentra toda nuestra herencia cultural y nuestra historia.
Es nuestro proveedor de alimentos, de fibra y de combustibles. Y si no, pregúntenle a Pemex. Es un magnífico reservorio secuestrador de carbón. Eso es nuestro beneficio, por ahora. Purifica el agua. Tiene una capacidad buffer con la cual se recupera el suelo si le damos nosotros las condiciones. De manera natural, donde no hemos metido la pata, es decir, la mano, los seres humanos, tiene una capacidad buffer, es decir, una capacidad de acolchonamiento, de recuperación, de resiliencia, de volver a ser bueno, maravillosa. Y de pilón reduce los contaminantes que generamos nosotros los humanos. El suelo, ingeniero, es una maravilla. Definitivamente. Lamentablemente a esta maravilla, con perdón de todo el público que nos escucha, le estamos dando en la madre. ¿Sí? Sí, sí, definitivamente. Entonces voy al tema de qué hay en el suelo. Después de haber escuchado esta serie de funciones que el suelo tiene, es más fácil entender que la importancia del suelo es mucho mayor de lo que nos pudiéramos haber imaginado. Yo creo no exagerar si les dijera a quienes nos están escuchando que el suelo es sagrado. Sí. Totalmente sagrado. Así deberíamos de verlo y así deberíamos de tratarlo, como algo realmente sagrado, porque nos lo aporta todo. Y que me disculpe la FAO, pero no es el 95%. La FAO dice 95% de los alimentos, es 100%. Es correcto. Porque los océanos, los mares, los lagos y los ríos están sobre el suelo. Y de allá abajo también se alimentan. Bajo el suelo hay un universo de vida llamado biota. La biota. Le llamamos biota a todo ser viviente, desde vegetales microscópicos, algas por ejemplo, hasta pequeños animales microscópicos que llegan a 200 micrómetros, a 200 micrómetros. De 200 a 600 micrómetros son organismos pequeños, pero tienen otro nombre. No son microorganismos, son de mayor tamaño, y de 600 en adelante ya son animales de mayor tamaño, que se pueden considerar hasta las cochinillas, las tijerillas, las lombrices, infinidad de insectos, de ácaros, de otro tipo de arácnidos también. ¿Qué hay debajo del suelo? Hay un universo llamado vida, los microorganismos. Los microorganismos resulta ser de una importancia brutal para la conservación de la especie humana y animal. Resulta que cuando hablamos de materia orgánica, a don Iván, usualmente no se considera el peso que tienen los microorganismos muertos dentro de la materia orgánica. Y se habla de que puede llegar a ser de hasta el 50% del peso de la materia orgánica, la cantidad de miles de millones de microorganismos que ya han muerto, más los que están vivos. Los microorganismos no solamente son microorganismos que pueden llegar a tener una participación importante como parte constituyente de la materia orgánica. Lo interesante está en lo que hacen y lo que no hacen. Los microorganismos nos generan infinidad de interacciones. Exudan, orinan, digo yo, zurran, sustancias que nos permiten a nosotros que los cultivos sean o más sanos o bien que se enfermen si el balance natural microbiológico en el suelo a nivel raíces no es el correcto. Y de eso también quiero tocarlo un poquito más adelante. ¿Qué hay debajo del suelo en este aspecto del universo vivo llamado biota? Hay microorganismos como bacterias
que son normalmente las más numerosas, hongos, actinomicetos, protozoarios, algas y otros microorganismos que intervienen en la transformación de la materia orgánica. Ellos son nuestros trabajadores sin sueldo, que se dedican a transformar la materia orgánica no descompuesta para descomponerla y ayudar a convertirla en fertilizante, en el fertilizante más increíble que pueda haber en el mundo, el humus. ¿Qué otros organismos hay? Los organismos que no son microorganismos se llaman mesoorganismos. Y hay invertebrados pequeños de hasta 6 milímetros. Ácaros, coleópteros, pequeñitos, hormigas, nemátodos. Los nemátodos son más grandes que los microorganismos. Miriápodos, colémbolos, rotíferos, larvas, lombrices. Las maravillosas lombrices. Y también hay miles, millones de insectos, arácnidos, etcétera, etcétera, todos de alguna manera contribuyendo a la descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, tú puedes dejar una cucaracha muerta, ponerla por ahí en la parte de afuera de tu casa y observar cuánto tiempo tarda en desaparecer. Simplemente las hormigas se la van a comer poquito a poco y en unos cuantos días no va a haber nada. Exacto. Habrá desaparecido. Y las hormigas se llevan esos pedacitos a sus nidos, ¿sí? Y con el tiempo eso termina constituyendo parte de la materia orgánica. Es descompuesto por microorganismos. Se lo comen, lo excretan y se convierte en parte de la materia orgánica. Y ese es un trabajo que las hormigas hacen gratis también para nosotros. Y las pisamos, ¿no? Y les echamos veneno. Hay otro universo ahí abajo del suelo, ingeniero. Es fantástico este otro universo. Es ese universo que los huracanes y los ciclones arrastran hacia los mares. Es el universo mineral. Exacto. El universo que contiene toda la tabla periódica prácticamente, salvo los elementos químicos que han sido sacados en el laboratorio. Se habla de hasta 84 elementos químicos de la tabla periódica contenidos en las aguas del mar. ¿A dónde le llegaron? ¿De dónde le llegaron esos nutrimentos? De los minerales de la Tierra. El agua no pudo obtenerlos de ninguna otra parte. Exacto. Si el planeta tiene 70 y tantos % de agua en toda su superficie, entonces este es un planeta salado. ¿Sabías eso? Sí. Este es un planeta salado. Debería llamarse el planeta salado. ¿Sí? Nuestros suelos en muchas partes del mundo son salados. Y el mar es salado, entonces este es el planeta salado. Nosotros sudamos y sudamos sales. Somos salados. Vivimos de las sales. Vivimos de los minerales. Y el mar tiene 84. Sigue siendo muy interesante. ¿Sí? Más allá de lo interesante que es lo que el suelo tiene abajo, que es muy complicado porque a veces le llamamos la caja negra. Sí. Es muy difícil comprenderla. No hay quien la comprenda a cabalidad. Podemos entender una gran cantidad de lo que ocurre allá abajo, pero sigue siendo una caja llena de misterios, sobre todo en materia de microorganismos, los cuales hemos descubierto muchos, pero creo que son muchos más los que nos falta por descubrir. También abajo del suelo hay algo más. Al suelo van a dar, pueden ir a dar, deberían de ir a dar, todos o parte de los desechos de nuestra humanidad. ¿Sí? Nosotros los humanos, algunos, no todos en el planeta, tenemos un inodoro al que le bajas la palanquita y nuestros desechos van a dar, si bien van a una planta recicladora o de tratamiento de aguas, que lo mejor sería que de ahí se sacaran lodos que luego se convirtiesen en fertilizantes, que se compostearan y que se pudieran convertir en fertilizantes. Pero todavía es una tragedia mundial que muchos de los excrementos, la orina del ser humano van a dar al mar, o van a dar a cuerpos de agua estancados. Lamentablemente, muchas playas en todo el mundo siguen recibiendo excrementos y orina. ¿Sí? Sí. Eso atenta contra lo que en alguna ocasión, en un escrito que yo publiqué en redes,
es atentar contra el, perdón por lo que voy a decir, pero es el ciclo natural, así se llama, así es. Podemos decir otra palabra, pero es el ciclo de la caca. ¿Sí? ¿Por qué es el ciclo de la caca? Pues porque somos estiércoles de las vacas, de los borregos, de los caballos, de todos los animales y del animal humano. Al único estiércol que se le da un tratamiento urbano es al estiércol de nosotros, a nuestra caca. Cuando todas las cacas, todos los estiércoles de todos los seres vivos, incluyendo los restos vegetales, los rastrojos, ¿sí?, deberían ser parte natural del ciclo de la caca, que permita que todo se convierta en fertilizante, que todo se convierta en humus, todo en todas partes. Que no es viable, que hay oposición, que hay gente que piensa diferente, se vale. Para eso tenemos una cabeza, para pensar diferente, unos mejor, otros peor, pero al final cada quien con su opinión, que es muy respetable. Desde mi punto de vista, el ser humano va a tener que voltear tarde o temprano a atender el ciclo de la caca. O, te lo digo con todas sus letras, la humanidad se va a joder. Sí. ¿Sí? El planeta tiene una dimensión, tiene una superficie límite productora de alimentos. Vamos a pensar, por ejemplo, que el mundo tiene 100 hectáreas. 100 hectáreas de superficie. Y lo que ahí quepa, en su capacidad máxima, es lo que cabe y no cabe más. ¿Qué pasa en una isla del tamaño que tú quieras, donde tú metes conejos? Llega un momento en que viven ahí tantos conejos que se matan entre ellos, que ya no hay comida, que ya no hay manera de que sobrevivan. Eso ya son historias conocidas, ¿no? Eso es lo que suele suceder, que como no se metieron coyotes, no se metieron lobos, pues los conejos se reproducen de una manera espectacular, pero llega un momento en que la hectárea que los contiene ya no los puede contener, e incluso se van a tener que suicidar en el mar porque ya no pueden ni comer, se matan entre ellos. Experimentos de ese tipo se han hecho con conejos, con ratas, etc. El ser humano está llegando a su punto tope de la cantidad de seres humanos que el planeta soporta. Eso es realmente grave. Si no atendemos las necesidades agroecológicas del suelo, no dije de los cultivos ni de los híbridos de ningún cultivo, es sobre el suelo. Si no atendemos la fuente de vida que es el suelo agroecológicamente para producir de manera sana, sustentable, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo sana, limpia, con la mayor limpieza posible. Nuestras generaciones futuras, tal vez un par de generaciones más, no la van a ver fácil para la producción de alimentos y para poder comer. ¿Sí? Ya ahorita es un grave problema conseguir un fruto sano, que contenga la nutrición que realmente nos hace falta. La que se tenía hace 60, 70, 80 años, cuando los frutos tenían cantidades más grandes de minerales que ahora. Han perdido porcentajes muy grandes de nutrimentos, de tal manera que hay frutos que antes eran nutracéticos y ahora ya no lo son. ¿Qué quiere decir nutracéticos? Que eran muy nutritivos, altamente nutritivos, nos aportaban grandes cantidades de nutrimentos, de minerales, de proteínas, de aminoácidos. Ahora las cantidades que aportan son tan pequeñas, que a veces ya no se justifica ni siquiera comerlos. Casi dice uno, estoy perdiendo el tiempo en comerme un tomate pobre. Buen punto. ¿Sí? Este es otro punto muy interesante. ¿Qué hay debajo del suelo? El suelo es el recipiente donde se desarrolla no menos del 50% del éxito de la producción de nuestros alimentos. ¿Por qué digo esto? El suelo es el medio que genera vida para que nuestras vidas existan. En el suelo, lo vas a recordar, habitualmente en el suelo, dentro del suelo, están las raíces de nuestros cultivos. Y habitualmente el agricultor y el agrónomo en general hacemos agricultura del suelo hacia el cielo, atendiendo al follaje que vemos, desde que lo vemos germinar hasta que vemos que ya se secó
en el caso de los cultivos que se secan como el maíz. Atendemos a los cultivos en base a lo que le podemos ver y lo que le podemos hacer al follaje, a las hojas. En base a lo que las hojas, las ramas nos dicen, tomamos decisiones de manejo de cultivos. Y olímpicamente ignoramos los sistemas radiculares, cuando justamente de ahí, del suelo, donde están las raíces, es decir, de las raíces y sus relaciones de la rizósfera, de esas raíces, con todos los organismos vivos del suelo, con los gases, con el oxígeno, con el agua y todas las sustancias que exudan esos organismos vivos ahí abajo. De ahí viene el hecho de que nosotros seamos exitosos como productores o seamos un fracaso. El no atender los sistemas radiculares de nuestros cultivos de manera adecuada nos hace perder muchísima producción agrícola y por lo tanto nos hace perder mucho dinero. Se pierde más dinero por esa desatención que por la no aplicación de venenos como los herbicidas, los insecticidas y los demás sidas. Francamente, si la agricultura se volviera una agricultura enfocada en las raíces de los cultivos, este sería un nuevo boom a nivel mundial en cuanto al incremento de producción de cosechas. Me preguntabas tú en la siguiente pregunta, ¿qué hacer para conseguir una buena siembra? Esta es la primera respuesta que te doy. ¿Qué hacer? Dejar de mirar los cultivos solamente por su parte aérea y empezar a aprender y comprender los sistemas radiculares y las relaciones que viven y conviven allá abajo, en el suelo. Ahí está, ¿cómo se pone? El billete. Ahí está el negocio. Ahí están las toneladas que no han llegado. ¿Sí? Sí, regularmente, ingeniero, a veces vemos, en el caso del maíz, a veces vemos que el tractor pasa cultivando, doblando incluso las plantas porque se les pasó el cultivo o porque lo dejaron crecer mucho, no sé por qué razón, y salen en la punta de la parcela con un montón de raíces en las cuchillas, ¿no? Mira, hay ideas que se asentaron en nuestros antepasados y que han sido muy difíciles o son muy difíciles de erradicar. Recordarás tú que por allá en los años 60, 70 todavía, no se producía trigo en surcos. El doctor Norman Borlaug estuvo picando piedra con sus investigaciones, divulgando sus resultados, hasta que por ahí alguien adoptó la primera siembra de trigo en surcos y resultó bien y alguien se copió y ahí se empezó a divulgar, salió en los periódicos acá en el Valle del Yaqui, en Sonora, y se dieron cuenta que la siembra en surcos de trigo sí convenía, y junto con los cambios que hubo a nivel varietal y que poco a poco se vinieron incorporando productos fertilizantes químicos, pues las cosas cambiaron en materia de producción en cuanto a rendimientos por tonelada. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que se meta una cuchilla para aportar tierra al maíz, por un lado le causa un supuesto beneficio del cual no estoy muy seguro, pues no estoy convencido de eso. ¿Sí? Sí se ve un efecto, pero es como el ciclón y el huracán, causa perjuicios y causa grandes beneficios. Y en agricultura nosotros no podemos permitirnos con el manejo hacer ese tipo de jugadas en las que dices tú, los fines justifican los medios. Creo que no, porque el mutilar raíces genera una respuesta fisiológica del cultivo. La mutilación de raíces con los discos del tractor es contrario a los mensajes que se le deben de dar al cultivo para que reaccione en función de lo que queremos que haga. Nosotros somos los encargados de decirle al cultivo por dónde quiero que se vaya. ¿Sí? Como agrónomos, como agricultores, nosotros tenemos que hacerle las cosas al cultivo que lo lleven por un rumbo, por un crecimiento
hacia nuestros objetivos, que son obtener mayor cosecha con mayor calidad. Yo nunca digo mayores cosechas, es mayor cosecha con mayor calidad, porque son alimentos, nos los vamos a comer. No solamente queremos una gran cantidad de granos o de frutos, queremos calidad. Eso no se maneja. Dicen, es que no me pagan la proteína. Bueno, de acuerdo, hay que empujar para que se pague la proteína. Si el trigo tiene 9% de proteína, pero lo puedes llevar a que tenga 13 o 14, que te la paguen. Lo justo es que te la paguen, porque la estás vendiendo. ¿Sí? Porque le estás invirtiendo para tener esa proteína, obviamente, ¿no? Eso es correcto. Y estás produciendo algo que no es gabazo, sino es algo nutritivo para quien lo va a consumir además. No es la misma un pan de un trigo de 9% que un pan de 14%, nunca. Es mucho más nutritivo por un 5%. Y ganar ese 5% adicional cuesta tiempo, recursos, capacitación, inversión, dedicación, atención de cultivos, eso es lo que cuesta también. ¿Sí? Así es. Ingeniero, antes de entrar en el siguiente, para entrar en el siguiente tema, vamos a darle lectura a los comentarios, los mensajes que nos han estado llegando en el programa y también le vamos a dar paso a los patrocinadores para regresar con la otra parte. Aquí te está mandando saludos José Antonio Cervantes, Vladimir Ley, Luis Alberto Spier, saludos desde Brasil. Ricardo Obregón, muy buen tema y desarrollo del mismo por el especialista, felicidades, él está en Obregón obviamente. También Patti Sánchez, Javier Montoya, un saludo al ingeniero por el gran tema desarrollado del suelo y saludos al ingeniero Sergio Carabeo por la importancia que nos da lo que es el suelo de parte del ingeniero Javier Montoya. Y también Gilberto Irazoqui, José Gildardo Ibarra, Raúl Cota, Esteban Michel de Villadiego. Es un buen amigo. Esteban Michel. Sí, un buen amigo, Esteban Michel. Bueno, ellos están ahorita conectados viendo el programa. Permítame unos mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos con la siguiente parte del programa que está muy interesante. Somos CNK Semillas y llegamos para impulsar la evolución de las semillas y los agricultores, respetando el medio ambiente y las comunidades, con innovación y tecnología para obtener una mayor rentabilidad con los mejores híbridos de maíz. NK Semillas. Innovar para ser mejores. El verdadero productor va por el mero surco, con semillas certificadas Reina de Grupo Cinta. Mayor cantidad en vainas, granos más uniformes y rendimientos de hasta el 36% más que otras variedades. Para una agricultura sustentable, dino a la piratería con el Rey de Frijol y semillas certificadas Reina. ¡Ya ganamos! 668-811-8726 o visítenos Parque Industrial Santa Rosa. Inicia el nuevo ciclo agrícola. Prepárese para recibir la mejor recomendación de fertilización. Analice su suelo. En Agrotec Laboratorio contamos con el mejor equipo para analizar su suelo, follaje, agua y fertilizantes. Además le brindamos asesoría técnica para que usted haga una inversión segura. Estamos en Juan José Ríos frente al IMSS. Llame al 6681-7291-99. Nosotros lo visitamos en su campo. Tenemos el mejor precio. Agrotec Laboratorio. En la agricultura cada día es un nuevo reto y en Safinsa nos preparamos para darle un mejor servicio. Contamos con financiamiento, seguro agrícola, silos para el almacenamiento de tu cosecha y toda la línea de agroquímicos y semillas que usted necesita para hacer producir la tierra. Llama al 86-509-73. Safinsa, siempre del lado del agricultor. La verdad que quiero agradecerle mucho a mi hijo Ivanovis Reyes. Él es estudiante de agronomía, va al segundo año, pero más que nada porque él es el que me ha estado ayudando a poder hacer este tipo de transmisiones, buscándole, empapándose con la tecnología para que podamos avanzar e ir a este modelo de tecnología para poder hacer entrevistas como estas que son muy importantes para ustedes, amigos agricultores. La verdad que es un gran esfuerzo el que estamos haciendo para buscar
gente como el ingeniero Sergio Carabeo, que yo lo conozco ya de hace años y que tiene una gran experiencia que nos puede compartir a través de este medio y a través de esta tecnología. La verdad que sí, un tirote para poder entrar a esto, pero ya estamos y seguramente en el futuro vamos a tener temas muy importantes que tratar con gente que no puede estar con nosotros aquí en el estudio, pero que lo podemos tener como el ingeniero Sergio Carabeo, con quien vamos a continuar platicando esta tarde. Ingeniero, y vamos a otra parte del tema. Sí, gracias. Voy a continuar haciendo aportando unos datos que son buenos que quienes nos escuchan los conozcan, porque a veces son datos muy escondidos, ¿no? Son datos sobre los suelos. El número uno es que ante la presencia perjudicial del ser humano, los suelos se han destruido, se han empobrecido, se han desgastado. Y el comentario es que no se regeneran solos. Sí se pueden regenerar, pero el trabajo que nosotros tenemos que realizar tiene que ser mucho, pero mucho más allá de lo que nos hayamos imaginado. Es un trabajo de profundidad, de muchos años. Es como querer corregir toda la situación política de nuestro país en un sexenio, ¿sí? Por más que miles o millones de gentes quieran que en una sola administración diferente a las que ha habido se corrijan todos los males y los perjuicios que se han causado al país y a la población, es muy difícil que se logre. En el caso de los suelos dañados, perjudicados, contaminados, ensalitrados, empobrecidos, desgastados, erosionados, etcétera, sí es posible conseguir regeneración de suelos, pero se requiere de mucha dedicación y entrega, muchísima paciencia y la verdad mucho enfoque basado en un alto nivel de conciencia. Generar 1 centímetro de suelo, es decir, que el suelo se genere una capa de 1 centímetro adicional, puede llevar cientos de años. Con nuestra intervención favorable, con las tecnologías que ya existen, con los conocimientos que ya se tienen, es posible. Pero se requiere lo más difícil de lograr en el ser humano, que somos bastante aferrados. Un serio cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que no esté ligado directamente al bolsillo, sino a un enfoque de futuro, ¿verdad? Una cucharada de suelo, una simple cucharadita de suelo, tiene más seres vivos, una mayor cantidad de seres vivos que los seres humanos que puedan existir dentro de la ciudad más grande del mundo. Incluso sumando las 3 ciudades más grandes del mundo, sigue existiendo mayor cantidad de organismos vivos en esa cucharadita de suelo. Aclaro, suelo sano. Sí. Suelo donde se han aplicado fumigantes para matar todo lo que esté vivo, es otro cantar, es diferente. Solo se regenerarán los suelos cuando el ser humano tome conciencia de esta información, ¿sí? Y emprenda acciones concretas para evitar que los suelos se sigan degradando y contaminando, perjudicando en términos generales, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver qué se me ocurre a mí que se puede hacer para conseguir una buena siembra. Más allá de pensar en que la semilla hay que enterrarla a 1 centímetro o máximo 10 centímetros, o que hay que germinar la semilla en charola primero, todo lo que se tenga que hacer en relación a las semillas, las variedades, los híbridos, o bien, si son frutales, los injertos y demás, vamos a enfocarnos nada más en el suelo. ¿Qué hacer en el suelo, con los suelos, para conseguir mejorar nuestras siembras y por lo tanto la cantidad y la calidad de nuestras cosechas? Lo primero que creo que hay que hacer es mineralizar los suelos, remineralizarlos. Es posible.
Asegurar que el suelo se convierta en la fuente de vida correcta, saber qué se necesita para que ese suelo se convierta en la fuente de vida correcta. Y para ello, el primer punto indispensable requerido es la capacitación. Exacto. El ejidatario ya no puede decir, es que soy ejidatario. Ya no debe decir, es que soy ejidatario. Necesita capacitación. Con las palabras más sencillas posibles, con los ejemplos más sencillos posibles, con los talleres, por ejemplo, del ingeniero Bernardo Castro, que son formidables, ¿sí? Sí. Con los trabajos de algunos ingenieros formidables también, como precisamente el ingeniero Esteban Michel, que mandó saludos hace un rato, a quien le mando un abrazo, es mi colega, es nuestro colega, y también él lleva toda su vida defendiendo una agricultura sana, y lo hace de maneras increíblemente buenas también. Entonces, es el primer punto para poder conseguir una buena siembra es la capacitación. Y ya después podemos entrar a un punto importante como lo es la remineralización de los suelos. A los suelos se le deben de brindar las mejores condiciones posibles para que desarrolle una capacidad de respuesta ante los cultivos. ¿Cómo se la vamos a proporcionar? Con urea, con sulfato de amonio, con ácido fosfórico, con superfosfato triple, con fertilizantes químicos. No, no se las vamos a proporcionar. El fertilizante solo repone el nutrimento que la planta come. Y los nutrimentos que tuvo originales antes de que se usaran fertilizantes y aún después del uso de los fertilizantes, pues ya se los comieron las plantas, ya nos los comimos los humanos y los animales. Ya nos tragamos toda la reserva mineral que los suelos tenían, salvo casos excepcionales, claro. Entonces, ¿qué nos hizo la ciencia a nosotros con la traída de los fertilizantes químicos? ¿Sí? Digo yo que se entró en una especie de pereza, sí, en la que el suelo no trabaja y los cultivos se valen de los nutrimentos químicos para poder subsistir en el tamaño, en la cantidad, en la calidad que se pueda. Perdón. Entonces, son suelos flojos, son suelos perezosos, que no están trabajando. Y no están trabajando para el cultivo, porque no pueden trabajar. ¿Por qué no pueden trabajar? Porque no hay condiciones adecuadas para trabajar, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita el suelo para poder trabajar? Para poder que le brinde a las raíces, al cultivo, lo mejor de sí mismo. Necesita minerales, no fertilizantes químicos. Necesita remineralización, aplicar minerales, harinas de roca, zeolitas, roca fosfórica, roca fosfosilicia, ¿sí? Algas diatomeas. Hay una gran cantidad de productos que se pueden aplicar a los suelos, están en los mismos suelos del mundo, en los cerros, en las montañas, qué sé yo. Hay una gran cantidad de productos orgánicos, 100% orgánicos, que se pueden empezar a aportar a los suelos, los propios rastrojos. Es indispensable que se aporten a los suelos, no que se incorporen. Es bueno que se incorporen, pero es mucho más bueno que no se incorporen. Hay que dejar una capa, una cubierta vegetal, para que se genere un espacio de convivencia entre la cubierta vegetal, su parte de abajo húmeda y el suelo. Los 5 centímetros, los primeros 5 centímetros de suelo conviviendo a nivel vivo con ese rastrojo, esa capa vegetal, para formar humus, para alimentar, para incrementar la biota del suelo, la vida del suelo, y que esa misma vida del suelo incorpore esos rastrojos al suelo y que las lombrices hagan su trabajo, las cochinillas hagan su trabajo, la gallina ciega haga su trabajo. Si alguien quiere saber, la gallina ciega no es plaga. Nosotros somos plaga, las gallinas ciegas no. Entonces,
¿Por qué agregar harinas de roca, mezclas de harinas de roca, mezclas de harina de roca con composta, con zeolita? Que por cierto, la zeolita es la mejor compañía para cualquier abono natural. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué aplicarlo? ¿Por qué empezar a meterle eso e ir dejando poco a poco los fertilizantes químicos? Porque un día no va a haber fertilizantes químicos, no va a haber material para tener fósforo encrustalado, no va a haber nitrógeno de Pemex, el petróleo un día se va a acabar y no va a haber nitrógeno para ninguna fuente nitrogenada. Pero ahí está la gallinaza con 34% de nitrógeno, por Dios. Exacto. Ahí están los estiércoles de todos nosotros y de todas las vacas, los borregos, los caballos y cuanto animal produce estiércol. La tecnología existe. Lo que nos falta es decisión, lo que nos falta es visión y nos falta conciencia. Mucha conciencia. Y muchas ganas de trabajar a veces porque también somos perezosos. Otro punto a atender, como para tratar de sacar una buena siembra, una mejor siembra. Y digo que más allá de los 24 puntos que promueve el señor de las grandes barbas, mi amigo Ernesto Cruz González, de Atider, que tiene un plan de 24 puntos muy bien diseñado y que también es bueno atender, ¿sí? Si no en su totalidad, la mayoría. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero para eso tenemos cabeza, tanto él como su servidor, como ustedes que nos escuchan. El aporte de materia orgánica a los suelos o mejor dicho, con repoblación de la biodiversidad de los suelos. ¿Qué van a hacer los suelos si les aplicamos minerales, pero no hay materia orgánica y no hay microorganismos? Van a seguir de perezosos. Le podemos entregar 40 toneladas por hectárea de minerales, ¿sí?, al suelo, y va a seguir perezoso. Si era un suelo pobre y era un suelo contaminado, ¿sí?, va a seguir perezoso. Si fue un suelo al que se le aplicaron productos químicos que han matado a una gran cantidad de biota, de seres vivos, microorganismos y demás del suelo, va a seguir siendo un suelo perezoso. Entonces se necesitan las 3 M's, que somos bien necios los que decimos eso, pero el día que nos hagan caso van a entender que tenemos razón. Los minerales no pueden ir solos, requieren a los microorganismos, perdón, no era ese el dedo, requieren a los microorganismos para que trabajen con los minerales y con las raíces, con las sustancias que se generan en la rizósfera, la parte pegadita a las raíces, en todas las raíces de todos los vegetales de todo el mundo. Ahí se generan una gran cantidad de sustancias. Se dice que más de 5,000 sustancias. Se hace unas comparación y se dice que prácticamente es como si fuera un hígado. El hígado humano, no sé si los animales también, pero creo que sí. En el hígado humano se realizan se sintetizan más de 5,000 sustancias. Imagínense ustedes lo que sucede en el suelo con millones de microorganismos y con una variabilidad inmensa. Agregar esa biodiversidad al suelo con materia orgánica y con minerales, microorganismos, materia orgánica. Con el tiempo, con los años, ese suelo va a estar del otro lado, produciendo frutos de calidad, con calidad nutrimental, ¿sí?, y en mayor cantidad. Los seres humanos necesitamos eso. Nuestros hijos necesitan eso. Se los debemos a nuestra descendencia. Que no es fácil. Son más caros los fertilizantes químicos. Las mezclas de harinas de roca con algunos materiales orgánicos y con microorganismos son más baratos. Y a la larga, más redituables. Nada más les recuerdo, no se corrige el daño que se hizo en 100 años en uno. Exacto. El siguiente punto es atender a la nutrición total. Si gustan,
de manera privada, para quien se interese, puedo ampliar muchísimo el tema de qué es la nutrición total. No estoy hablando de nutrición vegetal, estoy hablando de nutrición total. Y no estoy hablando de NPK, no estoy hablando de echar urea, algo de fósforo y un poquito de potasio. No, señores, no, señoras. Estoy hablando de 84 nutrimentos, como en el mar. Recuerden que este mundo, los grandes resultados han sido de los locos. A quienes nos han llamado locos, hemos logrado cosas que los que no están locos no han logrado. Exacto. Porque no han intentado nada. Intentar algo nuevo y obtener resultados no es fácil. Pero si de 100 personas, por lo menos una se interesa y esa persona entiende y aprende, esa persona divulga resultados. ¿Qué otra cosa? La nutrición total. Creo que en aquella conferencia que tú me conociste, ingeniero Adoniván, yo hice el comentario con una lámina que por ahí te envié, creo, de que no solo de nitrógeno viven las plantas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos que empezar a aprender lo que comentaba hace un momento, de que nuestros mares son ricos en minerales, riquísimos en minerales, a los que los cultivos responden. No estoy diciendo que reguemos con agua del mar, para eso también hay tecnologías. También podemos hablar de eso en otra ocasión. ¿Qué otro punto? Quiero decir aquí, antes de entrar en el otro punto, que desde mi punto de vista personal, la vida marítima, vegetal y animal, nos demuestra que los seres humanos hemos fallado en nuestras acciones para alimentar a los cultivos. ¿Alguno de ustedes ha visto un tiburón flacucho? ¿Deficiente en algún nutrimento? ¿Lo ha visto con muletas? ¿Alguno de ustedes ha visto algas en el mar o plantas del mar que tengan deficiencias nutrimentales? ¿Ustedes han visto camarones enfermos en el mar? No me refiero a los que están en el lodo, me refiero a los que andan en el mar. Peces, hasta las medusas son fantásticamente hermosas y no les duele nada. ¿Se han fijado en ese pequeño detalle? Ellos se alimentan bien, nosotros no. Y nosotros no sabemos alimentar a los vegetales. ¿Sí? Por eso tenemos que empezar a hablar de nutrición total. ¿Sí? Con las 3 M's de por medio. Entonces, el otro punto que responde un poco a qué hacer para conseguir una buena siembra es empezar a adentrarse en el mundo de la bioestimulación y en el mundo de su hermanita, la señalización foliar y radicular. La bioestimulación y la señalización foliar van de la mano. Las aplicaciones foliares pueden llevar mezclas de nutrimentos, mezclas de varios tipos de hormonas o alguna hormona en particular. Pueden llevar aminoácidos y pueden llevar extractos biológicos, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, ácidos carboxílicos. Hay una gran cantidad de sustancias que, no siendo perjudiciales en lo químico, son muy útiles para conseguir mejoras sustanciales en la calidad y cantidad de las cosechas. Frutos de mejor vista, mejor tamaño. La palabra calidad engloba todo. Más tamaño, mejor olor, mejor vista, mejor color, mejor sabor, etc. Todas sus características organolépticas incrementadas, mejoradas, por la vía de apoyar la agricultura con el manejo vía bioestimulación y señalización foliar. Creo que la bioestimulación la entienden mucho mejor que cuando digo señalización foliar. ¿Qué es la señalización foliar? Es foliar y es radicular. Es decir,
meter por el sistema de riego, cuando hay sistema de riego de goteo, por ejemplo, meter sustancias que le digan al cultivo a través del sistema radicular lo que yo quiero que haga. Yo tomo decisiones agronómicas, yo le aplico al cultivo las sustancias que yo considero que en el momento que está viviendo el cultivo las necesita para que me dé a mí ese cultivo la respuesta que yo espero. Está dicho con palabras sumamente sencillas. No estoy hablando de moléculas, no estoy hablando de sustancias químicas, estoy hablando de acciones. Y la aplicación foliar es la señalización que me permite a mí, en un momento determinado del cultivo, en una fase fisiológica, no dije fenológica, dije fisiológica. No me importan las etapas, me importan sus procesos fisiológicos. Me importa saber qué está haciendo la planta justo en el momento en el que yo quiero darle algo para que ella responda. Quiero potenciar sus procesos. ¿Cuáles? Los generativos. La señalización foliar, radicular y la bioestimulación nos permiten a nosotros crear paquetes para aplicarse en distintas ocasiones durante todo el desarrollo del cultivo para que nos genere mayor cantidad de frutos con mayor calidad, incluido el tamaño, e incluida una mayor cantidad de nutrimentos para hacer frutos más nutritivos. En general, esos son los 4 principales puntos que yo he considerado, y un adicional que a don Iván no me va a perdonar que no lo mencione. ¿Cuál sería entonces el mejor sistema o un sistema agrícola candidato a implementarse? ¿Qué pueden ustedes, qué podemos nosotros en general implementar como un sistema productivo en la agricultura, sobre todo en la agricultura básica, aunque se puede en hortalizas y se puede en frutales? Por supuesto que se puede. Pero vamos empezando y pensando en maíz, sorgo, trigo, frijol, garbanzo, soya, etcétera. Cultivos básicos, ajonjolí incluso, ¿sí? ¿Qué podemos implementar? ¿Cómo podemos meter todo ese paquete que yo menciono en un solo sistema? ¿Existe? Sí, claro, existe. Se llama agricultura de conservación. No se llama labranza de conservación, porque la labranza y la conservación son enemigas. Sí. Si haces labranza, no conservas. Aclaro, quienes le llaman labranza, pues tienen su razón, cada quien su pelotita. En mi caso, yo le llamo exclusivamente agricultura de conservación. Es agricultura conservacionista. ¿Conservacionista de qué? ¿Qué conserva? Conserva el suelo, conserva la humedad, conserva la vida. La de los microorganismos, la nuestra, conserva nuestra vida, conservando la de los microorganismos, conservando la humedad, conservando y regenerando y rescatando y resolviendo un montón de broncas al suelo. La agricultura de conservación es el sistema por excelencia que se debe de implementar con los arreglos y los cambios que ustedes gusten y manden, que en mi caso yo sí mando, porque para mí esa agricultura de conservación, que significa rotación de cultivos, dejar la cubierta vegetal y hacer la menor labranza posible, no labranza cero porque no existe, aunque sea una cuchillita hay que meter, ¿no? Exacto. Entonces es una labranza lo más mínima posible, rotación de cultivos, con lo que se incrementa la captación de carbono, entre otras muchas virtudes de la agricultura de conservación, y cubierta vegetal. La cubierta vegetal es básica, es indispensable. La temperatura de un suelo sin cubierta vegetal puede tener 20 o 25 grados más que un suelo con cubierta vegetal. Y un suelo con temperatura reducida en los calorones de Sonora, Sinaloa, Baja California, etcétera, donde hace unos calores infernales arriba de 40 grados, y que el suelo, gracias a esa cubierta vegetal, tenga en lugar de 38, 40 grados, tenga 28, creo que las raíces lo agradecen infinitamente y trabajan mejor, y los microorganismos y los demás organismos del suelo viven y sobreviven más felices y generan mucho más. ¿Qué hacemos en una agricultura de conservación? ¿En qué convertimos, ingeniero, a don Iván? Al suelo. Cuando le hacemos todo esto, estos puntos que yo he comentado, para poder sacar una mejor siembra,
Estamos hablando de remineralizar, de aportar materia orgánica con repoblación de la biodiversidad, estoy haciendo un resumen, y aplicar los términos de la nutrición total, aplicar bioestimulación y señalización radicular y foliar, y finalmente todo esto englobado en agricultura de conservación. ¿En qué convertimos nosotros al suelo? ¿En un suelo vivo? ¿Perdón? ¿Un suelo vivo? Un suelo vivo Y generativo. Y activo. Activo. Uh-huh. Es un suelo generativo. Uh-huh. En la producción agrícola se habla de cultivos en fase vegetativa o en fase generativa. Yo voy a hablar de suelos generativos. Un suelo vivo es un suelo generativo. Genera, produce vida. Es un suelo vivo. Adelante, ingeniero. Sí, es correcto. Ninfa Lanza en Honduras nos está viendo y dice que ellos hace tiempo que están luchando por regresarle al suelo lo que nos da a nosotros como seres humanos. Excelente. Es curioso, pero los urbanos, los que tenemos licenciatura, ingeniería, maestría, doctorado, los agricultores de gran nivel tecnológico, los agrotitanes o los llamados agricultores de alto calado, a veces no le ven ni la sombra a las labores que realizan los pueblos originarios, los indígenas. Ellos tienen una cosmovisión muy diferente a las nuestras. Ellos tienen un gran respeto por la naturaleza y el suelo es naturaleza. Ellos realizan entonces labores muy simples para tratar de lograr que los suelos sean suelos sanos y que produzcan cosechas sanas. Yo sé que este es un tema complicado para mucha gente. Hay gente que se ríe de lo que estoy hablando yo aquí, de lo que hemos hablado en conferencias, en escenarios distintos en donde nos hemos visto, pero realmente no nos debe de importar, en ningún sentido nos debe de importar el que otras gentes consideren que estamos mal, que estamos locos o que se rían de lo que estamos pretendiendo hacer. Creo que debemos morir en la raya y no permitir que estas gentes que envenenan incluso a sus propios hijos, a sus propios nietos, con lo que ponen en su plato, ¿sí? Cultivos, granos, frutos, tomates, calabacitas, garbanzos, plátanos, todo con restos de productos de Monsanto, de Bayer, de Syngenta, de Huesch, de BASF y demás, venenos y más venenos. Creo que la época de los venenos debe terminar. No hablo de que de un año para otro se prohíba todo y que ya empiece la agricultura totalmente orgánica. Ojalá, sería maravilloso. Sería maravilloso incluso para quienes se rían de nosotros, ¿sí? Porque muchas de las enfermedades que padecemos, que han padecido nuestros padres, abuelos, incluso nuestros hijos, los cánceres, las leucemias y muchos otros tipos de padecimientos, problemas de fertilidad, problemas de cáncer de todo tipo, pues provienen de ahí. Provienen de los contaminantes, provienen de los daños que los agrónomos, con una gran culpabilidad de las universidades, hemos hecho. Lamentablemente las instituciones de enseñanza siguen enseñando a envenenar suelos, siguen enseñando que las plantas que salen entre el cultivo son malezas, cuando las malezas no existen y cuando hay formas de convivir con ellas e incluso de sacarles provecho. Todo esto es lamentable, que la enseñanza universitaria no cambie su enfoque hacia una agricultura que beneficie realmente al pueblo. Esa parte a mí, en lo personal, me duele. Y yo invito a quienes nos escuchan a intentar adquirir conciencia y promoverla. Es correcto, ingeniero. Bien, pues estamos llegando ya al final del programa. Algo que me quieras agregar, pero después de que agregues algo que haya quedado por ahí, yo quiero hacerte una propuesta.
Una de las cosas más interesantes de acudir a la agricultura sana, a la agricultura de conservación con los 4 puntos que yo señalé, es que las cosechas, ya sea granos, leguminosas, frutos X, cualquiera, se convierten en frutos llenos de nutrimentos. Entonces, invitar a la gente a que acuda a la agricultura sana y que aplique estos términos, estos principios, estos conocimientos que son sencillos en realidad, es invitar a poner en el plato de su familia y de todas nuestras familias frutos del campo realmente nutritivos. Ese es un conocimiento y una idea que quiero dejarles y que quiero que la retomen, que la conozcan, que la entiendan, que la hagan suya y que la divulguen. Claro. Adelante, don Iván. Bien, ingeniero, pues te agradezco mucho que hayas aceptado platicar con nosotros a través de este sistema. Te comentaba al inicio del programa, noviembre es el aniversario de nuestra empresa. Estamos planeando, ojalá y la pandemia nos los permita, que ya haya bajado este problema. Estamos planeando un festejo con un par de pláticas, 2 conferencias en la que nos gustaría tenerte como invitado y tener otro invitado más para terminar con una comida al mediodía dentro de los festejos del aniversario de nuestra empresa Global Medios y la estación de radio elcamporadio.com. Ya estuviste con nosotros en una ocasión, no sé cómo andes para el mes de noviembre, vamos a fijar fecha. El día 10 es el aniversario, es cuando cortamos el listón de nuestra empresa, pero en el mes de noviembre es cuando pretendemos hacer este evento con invitados agricultores interesados en tener algún conocimiento, alguna experiencia y convivir con nosotros. Pues es un evento que yo ya viví, que me dio mucha satisfacción. Yo encantado, nos ponemos de acuerdo y programamos el tema para que pues asista toda la cantidad de gente que guste y que quiere escucharnos y preguntar. No es que sepamos todas las respuestas, pero tenemos muy buenos y muy grandes amigos que nos pueden colaborar para hacerles llegar las respuestas satisfactorias a quienes nos hagan las preguntas. Ahora con la innovación y con la novedad de que ese evento se va a transmitir en vivo, así como estamos transmitiendo ahorita en vivo este programa, por nuestra plataforma, porque pues estoy viendo aquí que hay gente de Brasil, gente de Honduras, gente de Nicaragua, de Obregón, de Navojoa, que también se han estado reportando, de Salvador Alvarado, que posiblemente no puedan estar, pero las pláticas son muy interesantes. Excelente, pues yo les agradezco mucho a los asistentes, les envío un cordial saludo, un abrazo a todos los asistentes, los que nos han tenido la paciencia de escuchar, y espero que estas cosas que hemos vertido aquí les sean de la mayor utilidad posible. Yo quedo infinitamente a sus órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a usted que nos está viendo en este momento. Mañana a las 10 de la mañana hay un tema muy importante. No es el programa El Campo, es el programa Análisis de la Noticia, pero se transmite por este mismo programa, por esta misma plataforma. Tendremos de invitado a Ulises Pinzón. Él ha sido uno de los promotores o que ha encabezado el movimiento Aquí No. Se trata de cómo va el tema de la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo, y él viene precisamente a platicar sobre ese tema. Y el próximo lunes a las 5 de la tarde tendré de invitado a un técnico de Sintar para que nos explique paso a paso qué hacer para lograr el mejor resultado con la nueva variedad de frijol reina. Tenemos muchos temas que vamos a abordar en los próximos días. Gracias por su atención, gracias a nuestros patrocinadores y gracias al ingeniero Sergio Caraveo por haber aceptado platicar con nosotros esta tarde. A las órdenes de ustedes, muy buenas tardes. Bien, gracias a usted que nos está viendo. Nos vemos el próximo lunes.
El verdadero productor va por el mero surco, con semillas certificadas Reina de Grupo Sintar. Mayor cantidad en vainas, granos más uniformes y rendimientos de hasta el 36% más que otras variedades. Para una agricultura sustentable, dino a la piratería con el Rey de Frijol y semillas certificadas Reina. ¡Ya ganamos! 668-811-8726 o visítenos Parque Industrial Santa Rosa. Somos CNK Semillas y llegamos para impulsar la evolución de las semillas y los agricultores, respetando el medio ambiente y las comunidades, con innovación y tecnología para obtener una mayor rentabilidad con los mejores híbridos de maíz. NK Semillas. Innovar para ser mejores. Inicia el nuevo ciclo agrícola. Prepárese para recibir la mejor recomendación de fertilización. Analice su suelo. En Agrotech Laboratorio contamos con el mejor equipo para analizar su suelo, follaje, agua y fertilizantes. Además, le brindamos asesoría técnica para que usted haga una inversión segura. Estamos en Juan José Ríos frente al IMSS. Llame al 6681-7291-99. Nosotros lo visitamos en su campo. Tenemos el mejor precio. Agrotech Laboratorio. En la agricultura cada día es un nuevo reto y en Safinsa nos preparamos para darle un mejor servicio. Contamos con financiamiento, seguro agrícola, silos para el almacenamiento de tu cosecha y toda la línea de agroquímicos y semillas que usted necesita para hacer producir la tierra. Llama al 86-509-73. Safinsa, siempre del lado del agricultor.